Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y este es el segundo video del segundo podcast tratando acerca de la teoría de la doctrina de la predestinación. Again, yo creo que para mí predestinación es cuando Dios llama a una persona, o sea, Dios actúa primero. Dios llama a una persona, hasta ese punto yo creo. Sí, Dios actúa primero. Dios llama a una persona y esa persona decide si seguir a Cristo o no. Hasta ese punto yo creo. Pero eh, hay otras personas, otros cristianos, principalmente los que siguen mucho a Juan Calvino, que ellos creen que, primero, lo que tratamos en el podcast anterior, de que como el hombre no tiene nada de bueno, nada de bueno, realmente Dios es que tiene que hacer todo el trabajo y tiene que coger a la persona. Y demostramos bíblicamente que eso no es así, que hay una parte del hombre que es incorruptible y esa es con la parte que Dios trata, que es la conciencia del ser humano. Ahí es con lo que Dios trata y va trabajando con el hombre. Pero hay otra cosa que tienen que tiene esta doctrina, que es que el hombre, ellos dicen que como no existe nada bueno en el hombre no puede buscar a Dios, no tiene ni siquiera la intención de buscar a Dios. Entonces Dios tiene que buscar al hombre, Dios tiene que coger al hombre, Dios tiene que cambiar al hombre. Entonces Dios es que hace todo el trabajo y prácticamente el hombre no tiene que hacer prácticamente nada. Ahora, es muy fácil refutar, aunque no lo crean, es más fácil refutar esta parte que la primera. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente yo tengo que buscar versículos bíblicos de personas que Dios lo llamó directamente y ellos rechazaron a Dios. Pero vamos a entrar a esa parte un poquito después. Por ejemplo, vemos que lo que muestra la evidencia, aún así en la vida cotidiana, en el mundo, es que el hombre busca a Dios, pero no lo puede encontrar, lo busca de la manera incorrecta. Eso es lo que dice la evidencia del mundo, lo que vemos en el mundo, y lo que dice la Biblia, que el hombre busca a Dios, pero no tiene la capacidad de encontrarlo. Y por eso vemos tantas religiones, diferentes religiones, de diferente, o sea, todo el mundo buscando, tiene un Dios, porque ellos necesitan, el hombre busca a Dios, pero no lo puede encontrar. No lo puede, eso es lo que muestra la evidencia. Que el hombre quiere conectarse con ese ser trascendental, pero no lo puede encontrar. Otra cosa, y esto ha sido comprobado por los físicos, lo que se llama la conciencia del universo. Bueno, los físicos lo tratan de una manera diferente, los teólogos lo tratan de otra manera diferente. Según el teólogo Ed Higson, él dice que la conciencia del universo es esa conciencia que tenemos de buscar a ese ser trascendental. Esa conciencia de que hay algo por encima de nosotros y si no lo encontramos, entonces lo creamos. Eso es lo que quiere decir la conciencia del universo, una conciencia trascendental. Que incluso los físicos han hablado de eso y yo voy a poner, especialmente Michio Kaku ha hablado de eso, pero yo voy a poner la descripción la fuente en la descripción. Hay un verso popular que cuando Jesucristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por mí. Lógicamente cuando él lo está diciendo, en el tiempo que él lo está diciendo, habían diferentes tipos de sectas. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los herodianos y estaban los esenios. Y cada uno tenía una interpretación diferente. Entonces Jesucristo le está diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces eso quiere decir que el hombre buscaba a Dios de la manera que él entendía y él tuvo que argumentar
toda esta, o sea, responderle preguntas a los fariseos, responderle preguntas a los saduceos, responderle preguntas a los herodianos, responderle preguntas a los esenios. Bueno, a los esenios él no trató mucho, pero los fariseos, sabemos todos los encuentros que Jesucristo tuvo con los fariseos. Los saduceos, que son los fariseos eran los que estaban muy estrictos a la ley. Los saduceos eran los que decían que no había resurrección ni había ángeles. Fueron los que le preguntaron a Jesús, que le dijeron, oye, hubo una mujer que tuvo un marido, el marido se murió y se casó con el hermano, y el hermano se murió y se casó con, y así, y entonces en el cielo, de quién va a ser esa mujer, de quién va a ser su marido. Entonces le dice, ustedes están mal porque en el cielo no se van a dar nadie en casamiento. O sea, ustedes no conocen, y eso fue a los saduceos. Los herodianos fueron lo que le preguntaron del tributo a Jesús. Y los herodianos eran como un partido político que querían a Herodes como rey, pero Herodes no venía de la descendencia de Judá, de la tribu de Judá. Herodes no era el que debería estar como rey. También, o sea que habían diferentes tipos de caminos. Y Jesucristo dice, yo soy el camino. O sea que la gente busca diferentes tipos de caminos. Pero vamos a buscar, por ejemplo, en Hechos 14, del 8 al 17, podemos ver esto, lo que dice el apóstol Pablo. Hechos, capítulo 8, capítulo 14, perdón, del 8 al 17. 14. Del 8 al 17. Dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando él en sus ojos y viendo que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertiráis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ustedes ven, como dice en el versículo 16, en las edades pasadas él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. En los tiempos pasados, desde los griegos, los romanos, toda esa civilización, él dejó que caminar por camino, pero ese no era el camino. Y ven como ellos decidieron, cuando Pablo produce el milagro, o sea, Dios hace el milagro por medio de Pablo, ya quieren ofrecer sacrificio, y Pablo le está diciendo que eso ya no es así, que eso es ignorancia del pasado. Y aquí vemos como Pablo le está explicando y le está diciendo: sí, ustedes estaban tratando de buscar a Dios y Dios lo dejaba en su ignorancia, pero ese no es el verdadero Dios. O sea, nosotros no somos dioses. O sea, que el hombre busca a Dios, pero no puede encontrarlo. Necesita o sea, Dios tiene que enviar un mensajero. Es verdad, ahí sí yo creo. Dios tiene que actuar en el hombre y revelarle al hombre para que el hombre entienda. Ahora, el hombre tiene decisión de coger o no, y eso también lo vamos a ver en la Biblia. También lo vemos en Hechos capítulo 17, del 16 al 27, dice así:
que esto es cuando, dice así, mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y uno decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ve, entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, ve cómo él le está diciendo, o sea, yo vine a predicar al no conocido, que ustedes no conocen, pero ustedes lo adoran sin ni siquiera saber. O sea, ustedes lo adoran. Ustedes pusieron ahí a un Dios no conocido y no hay nada, no hay estatua porque no lo conocen. De ese que yo les quiero hablar. Porque ustedes no lo conocen, ustedes lo buscan, tratan de buscarlo, pero no lo encuentran. No lo encuentran. El hombre busca a Dios, pero no lo puede encontrar. Por su propio medio no lo puede encontrar. Ahora, eso de que el hombre no busca a Dios, de que Dios es que tiene que... No, el hombre anda perdido y Dios es que lo busca. El hombre anda perdido y Dios es que lo busca. Entonces también en el libro de Job dice que Dios envía mensajero y le habla al hombre y el hombre no entiende muchas veces. Ya esa parte, ya vemos que eso no es así. Entonces según ellos dicen que cuando, según lo que dicen los calvinistas, ellos dicen que cuando Dios le hace el llamado a una persona, esa persona no se puede resistir al llamado. Incluso eso ha llegado, incluso hasta los evangélicos ha llegado a eso, porque nosotros oramos, muchas veces nosotros oramos y le decimos a Dios, Señor, tócale el corazón a esa persona, como que eso es inevitable, como que cuando Dios toca el corazón de una persona, como que esa persona se tiene que arrepentir obligatoriamente. Oye, hay gente que Dios le ha tocado el corazón como 20 y 30 veces y no se arrepienten, porque el hombre tiene la facultad de desechar a Dios, y eso lo vamos a ver, miren. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Eso incluso hasta los evangélicos ha llegado a eso, de decir que no, que si Dios te toca, olvídate. Eso no, el hombre puede desechar a Dios si quiere desecharlo. Y eso lo vamos a ver ahora mismo. Miren, Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7, dice así. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Ve, el mismo pueblo de Israel desechó a Dios. Cuando ellos le pidieron por un rey, Dios le está diciendo a Samuel, no te desecharon a ti, me están desechando a mí. ¿Y cuántos milagros Dios no hizo en el pueblo de Israel? Con el pueblo de Israel. Cuando caminaron por el desierto, que le dio maná, le abrió el mar muerto. Todo lo que ellos quisieron, se les reveló ahí en el Sinaí, se les reveló la misma gloria de Dios. Y ellos, mira con lo que saltan ahora, porque el hombre tiene la capacidad de desechar a Dios. El mismo Dios puede venir y decirle que no al mismo Dios. Tenemos el caso de Saúl, por ejemplo. Saúl fue escogido por Dios, por el mismo Dios, y se rebeló contra Dios. Ve. Eso de que no, que Dios te tocó, que eso hay que soltarlo, eso es decir, que Dios toque tu corazón, como que cuando Dios te toque, hay gente que Dios está cansado de tocarlo y no lo aceptan. Y no lo aceptan. Con el caso de Saúl, tenemos el caso de Judas también. Judas,
fue escogido por el mismo Jesucristo. El mismo Jesucristo lo escogió. Y él dijo, ustedes me van a negar, yo lo escogí a ustedes y ustedes me van a negar que entre ustedes hay un diablo. Y yo lo escogí a ustedes. So, el hombre tiene la capacidad, eso de que Dios te escogió y que tú eres escogido y que no importa. E incluso eso trae, yo voy a hablar de eso al final. Eso trae muchos problemas, ha traído muchos problemas. Ustedes vámonos a Mateo, capítulo 19. Capítulo 19. Capítulo 19, versículo del 21 al 22. Mateo capítulo 19, versículo del 21 al 22. Dice así. Dice así. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ve, ahí hay otro ejemplo. El joven rico. Y él diciendo, oye, ¿qué yo puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Él mismo le está preguntando a Jesús. Y Jesús le está diciendo, bueno, tú tienes que cumplir los mandamientos. Oh, si yo he hecho todo eso. Bueno, tienes que ahora entregar todo lo que tú tienes y ven y sígueme a mí. El mismo Jesucristo se lo está diciendo. El verbo hecho carne se lo está diciendo. El Dios hecho hombre se lo está diciendo, ven, sígueme. Y él se fue triste y lo dejó. Porque tenía muchas posesiones. Porque el ser humano tiene la capacidad para desechar a Dios. Eso de que Dios viene y te toca y que no hay forma y que ya tú eres un escogido. Eso no es así. Y lo estamos probando bíblicamente que eso no es así. Entonces eso trae muchísimos problemas. ¿Cuáles son los problemas que trae eso? Que hay gente que peca y dice, bueno, yo soy escogido por Dios y yo peco, y como yo estoy escogido ya, yo me salvé. Hay gente que hace un sinnúmero de cosas porque ellos entienden que ellos fueron escogidos, que Dios lo escogió, que Dios lo llamó. Hay gente que quizás recibieron, sí, que Dios le habló de alguna manera y ya con eso entiende que son escogidos y pecan y hacen todo lo que les da la gana y dicen, yo soy escogido, ya yo me salvé. No importa lo que yo haga o yo deje de hacer. Ustedes ven. Entonces hay una serie de preguntas que uno se tiene que hacer con respecto a esta doctrina que levantan las cejas. La primera pregunta es, si hay un grupo que no es escogido por Dios, que no son elegidos por Dios, entonces ¿para qué Dios lo creó? Porque si Dios desde antes de la fundación del mundo, Él escogió a uno y escogió a los otros que no. Entonces, lo que no escogió, ¿para qué lo creó? Entonces, ¿para qué Dios me creó a mí? Si vamos a suponer, Dios me libre, pero vamos a suponer que Dios no me escogió. Entonces, ¿para qué Dios me creó? Entonces me viene con el versículo, no, porque Dios, soportando con mucha paciencia a los hijos de desobediencia. Sí, pero ahí está hablando de paciencia. Cuando tú tienes paciencia, es que tú estás esperando que esa persona se arrepienta. O sea, que hay una posibilidad de que esa persona se pueda arrepentir. Entonces Dios no tiene que tener paciencia con el no escogido, porque ¿para qué va a tener paciencia? Paciencia, tú tienes paciencia con una persona que dijo, o sea, déjame predicarle, porque yo espero que algún día él se arrepienta, él cambie, hablando en el sentido humano. Aunque Dios conoce todas las cosas, pero hablando en el sentido humano, Dios no tiene que tener paciencia entonces con él, porque Él sabe muy bien que no se van a arrepentir. ¿Tú entiendes? Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Para qué creó para qué creó al que no lo va a aceptar? ¿Para qué lo creó? La segunda pregunta, ¿para qué nosotros necesitamos a Jesucristo si ya fuimos elegidos antes de la fundación del mundo? Porque ese es otro problema, ese es otro error que comete mucha gente, que con un versiculito quieren crear una doctrina. Y mucha gente sabe eso, que eso no es así. Tú no puedes venir con un solo versiculito a crear una doctrina y a crear solamente porque dijo, no, porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ya con eso quieren crear una doctrina. Y eso no es así. Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros a Jesucristo si ya fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo?
Jesucristo no tiene que venir, porque ya Dios cogió un grupo y a otro no. Entonces, ¿para qué Dios planeó la crucifixión, toda la crucifixión de Jesucristo? Entonces Dios le crucificó a su propio hijo por pura gana, por el amor al arte, como decimos. ¿Para qué? ¿Para qué Jesucristo tenía que venir? Entonces, si Dios no creó a los elegidos, simple y sencillamente, Dios creó a los no elegidos, a los que se van a perder. ¿Para qué? Para castigarlos. Entonces eso contradice la idea de un Dios amoroso. ¿Cómo Dios me va a crear a mí? Yo no soy elegido. Bueno, yo te creé simple y sencillamente para enseñarle a este grupo que te voy a tirar al lago de fuego y te voy a tirar al infierno. Simple y sencillamente. Entonces eso contradice la idea de un Dios amoroso. ¿Cómo un Dios amoroso va a agarrar? Entonces por eso es que hay gente, principalmente la gente que cree en la predestinación, eso se le llama predestinación, predestinación hyper, que eso es extrema. Cuando ellos se topan con una persona, con un ateo, tienen problemas en un argumento. ¿Por qué tienen problemas? Porque el ateo va a decir, bueno, pero Dios entonces es un Dios malo. Entonces Dios es culpable de toda la muerte, los genocidios en el mundo. Dios es el culpable. Entonces, por eso hay esa doctrina, en vez de acercar a la gente a Dios, lo que hace es que la aleja de Dios. No la acerca a Dios. No la acerca a Dios. Llegar a esos extremos. ¿Cómo va a ser que Dios bueno, ese grupo no lo creé y no lo escogí? Y solamente van a ser como un ejemplo para yo tirarlo al infierno y después del infierno al lago de fuego. Eso no va acorde con un Dios amoroso. No, el Dios amoroso, el hombre pecó. Y yo hago todo lo posible hasta mandar a mi hijo para que se arrepientan y se salven. Eso es lo que dice Juan 3:16. El que quiera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino más bien que alcance la vida eterna. Entonces, eso es lo que dice Juan 3:16. No, yo hago todo lo posible desde el Génesis. Dios ha trabajado desde el Génesis para que el hombre siga al Señor y se arrepiente y se salve. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Bueno, un grupo yo no lo escogí. Y ese grupo, porque yo soy el Señor y yo soy Dios y a mí me da la gana, yo agarro y cuando venga el juicio lo mando al infierno porque no lo escogí y después lo mando al lago de fuego. Y ya. Esas no son las características de un Dios amoroso. Tenemos que revisar esta doctrinita porque está dando problemas y va a dar más problemas. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.